Muy bien, estamos aquí para hablar de la causa de los niños, porque cuando uno habla con UNICEF, habla de la causa de los niños. Y UNICEF tiene muchos programas que a lo largo de los años hemos compartido, por lo menos desde mi mesa de trabajo siempre, sean de nutrición, de mejor alimentación, campañas de vacunación. Pero el tema que nos convoca hoy es el tema de la violencia contra la infancia, la violencia física y sexual y la vulnerabilidad de los niños frente a prácticas que están en el Perú instauradas como una pandemia desde hace, diría yo, siglos. Mucha gente me dice, es que ahora se hace más. No, ahora se denuncia más. Se ha hecho más visible, gracias a Dios. Pero el problema siempre estuvo ahí. Los niños en nuestra sociedad han valido poco y las niñas han valido menos. Y como valen poco, o valen menos, hay adultos que consideran que pueden hacer con ellas lo que quieran. Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos un poco desde la UNICEF. ¿Cuál es el trabajo que hacen a nivel mundial y específicamente en la región en el caso de violencia contra niños y niñas sexual y física? Sí, pero UNICEF está involucrado desde, creo, años, desde la final de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Perú, haciendo programas que al inicio fueron más de salud, de vacunación, de nutrición, y ahora estamos trabajando mucho más en protección. Las cifras que tenemos aquí en Perú, bueno, ya la conocemos, son cifras bastante alarmantes. En particular, la encuesta de Linares de 2015 nos da cifras que son bastante Son terribles. fuertes. La encuesta de Linares dice que de cada mujer adulta, me parece, o de cada niña consultada, de cada 5, una dice que ha sido manoseada. Sí. Por lo menos manoseada, si no violada. 20% de las niñas adolescentes dicen que han sufrido al menos una vez una violencia sexual. Linares nos dice, también ahora estamos hablando bastante de violencia sexual, pero se puede también hablar de violencia física. Claro. Ahora tenemos una ley sobre el castigo físico que se tiene aún que implementar, en senso de tener un plan intersectorial para implementarla, pero hasta hace poco el castigo físico era admitido como medida de educación de los niños. En la ley, el Código del Niño y Adolescente, hasta hace muy poco decía, y yo he hecho programas sobre esto, con gran sorpresa para mí, decía que los padres podían castigar a sus hijos moderadamente. Sí. ¿No? Eso es lo que decía. Entonces eso implicaba castigo físico. Claro. Y lo que era terrible, cuando yo trabajaba este tema en otras radios, era la reacción favorable que tenía en la audiencia el castigo físico a los niños. A la gente le parecía muy bien que le pegaran a los niños, porque así los habían educado a ellos, adultos, y eso era una forma muy correcta de educar. Sí, ahora eso está cambiando, felizmente, porque tenemos esta ley, tenemos aún que implementarla. Y no solamente eso, le diría que hasta en el sistema educativo peruano, sobre todo en los Andes, donde nos están escuchando en este momento, en toda nuestra red, los padres le decían a los maestros, si el niño se porta mal, pégale, o sea, tiene que pegarle. Cuando tú le explicas a la gente que ese es un método educativo contraproducente, absolutamente negativo, destructor de la autoestima, es decir, tiene todos los deméritos posibles, mucha gente te dice, pero si yo soy una muy buena persona, y mi mamá me pegaba, y yo sí fui y yo salí bien. Bueno, tú saliste bien de milagro, pero ese no es el punto. Tenemos nuestro estudio, que el estudio del niño del milenio, que nos dice que entre los niños de 8 años, el 30% afirma que han experimentado castigo corporal en las escuelas. ¿En las escuelas? Así sí, hay mucho que hacer en los hogares, las escuelas, en senso de violencia física, pero claramente ahora estamos hablando más de violencia sexual con lo que pasó recientemente, que claramente nos impacta a todos, ¿no? Exacto. En las estrategias, lo bueno de trabajar con UNICEF es que tienen estrategias mundiales, cosas que han probado en el mundo entero, cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Esa es la suerte de tener una institución que surge, como usted decía, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué funciona? ¿Qué lecciones tienen ustedes de políticas que sí son útiles para evitar la violencia sexual contra niños y niñas?
Ahora se está hablando bastante de respuesta, ¿no? De cómo se puede punir, de cómo garantizar la impunidad, de cómo se tiene que fortalecer los servicios, que se tienen que fortalecer los servicios de atención especializados a los niños, porque en los SEM, en las DEMUNAS, tenemos que tener más personal especializado que pueda atender a niños que llegan con situaciones de abuso sexual y físico. Pero tenemos también que trabajar mucho más en la prevención. Nosotros hacemos cada año con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el MIMP un estudio sobre la taxonomía para ver cuánto se gasta de las políticas públicas en la niñez. Hemos visto que el 25% se gasta indirectamente o directamente en políticas sobre la niñez. Cuando uno va a saber protección, Ajá. es el 1%. Claro. Cuando viene prevención, no hay prácticamente nada. Cuando uno dice 25%, todo suena muy bien porque dice educación pública, es decir, la planilla de los maestros, salud pública, la planilla de los médicos, como que no estamos gastando en los niños, perfecto. Pero en actividades de prevención, de violencia, es decir, en las actividades específicas del problema que nos ocupa, no se gasta sino muy poco. Sí, hay mucho que hacer ahí. Yo creo que, como tú sabes, esta semana han firmado esta instancia de lucha contra la violencia, que es una instancia donde hay varias instituciones que encabezadas por el MIMP, hay el MINEDU, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Mesa de Concertación, nosotros, Save the Children. Y ahí Los vi, a todos sentados dándose las manos. Sí. Y decía, ya. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, pero una de las medidas allí que se va, creo, a empujar todo lo que es educación sexual integral de los niños en las escuelas. Eso es importantísimo. Eso es muy importante. Mire, porque el año pasado tuvimos una ofensiva de grupos evangélicos muy radicales que se oponían a la educación sexual de los niños en las escuelas, porque probablemente ni siquiera entiendan el concepto. Ellos creen que educación sexual es enseñar actos sexuales y no entienden el tema de autoestima, no entienden el tema de conocer tu cuerpo. De conciencia del propio cuerpo, saber lo que es justo, lo que no es justo, que está mal, que está bien. Exacto. O sea, hay una valoración en eso. Y cada niño a su nivel, Así a su grado de madurez. Así es. Así, no es no es adelantar nada que no sea en la naturaleza del desarrollo del niño. Solo los que tienen hijos saben que los niños en preescolar, aprenden una cosa que se llama esquema corporal, ¿no? Mis ojos, mi nariz, mi boca, ¿no? Y es muy importante, esto del esquema corporal es importantísimo para que se autoafirme. Hay juegos para niños de 2 años con los que juegas y ¿esto cómo se llama? ¿Y esto cómo se llama? Muy bien. Ya, igualito, pero con todo el cuerpo. ¿Para qué? Para que el niño te diga, mamá, me tocaron ahí. ¿Y quién te tocó? Fulano. Ah, muy bien. Vamos a ocuparnos de fulano. ¿No? Pero si el niño no sabe ni siquiera nombrar las partes de su cuerpo, si hay adolescentes que no pueden nombrar las partes de su cuerpo. Y saber también que no es justo. Exactamente. Que alguien toca sus aparatos genitales, su cuerpo. Eso es muy importante. Que los niños tengan esta conciencia muy fuerte. Y que tengan también una persona de confianza, que puede ser mamá y papá, puede no ser mamá y papá. A veces no, lamentablemente. La mayoría del tiempo, ojalá que sean mamá y papá. Una persona de confianza para poder alertar de la situación. Exactamente. Y obviamente el otro lado de la prevención es alertar a los papás. De que si el niño habla, hay que escucharlo. En el Perú había una política de gente que le dice a sus padres, me ha pasado esto, y los padres dicen, no, no es verdad. Tú te lo has imaginado. Sí. Tú has creído ver. No ha sido así, ha sido diferente. ¿Ya? Y eso es lo que tiene que cambiar, que los padres también digan, ¿qué cosa? ¿No es cierto? Que la reacción del padre sea inmediata. Ahora, el problema con esta clase de abuso es que sí se puede prevenir, se puede reducir, pero lo que nosotros tenemos en el Perú la idea de que la punición es lo más importante, ¿no? Entonces, la punición es muy difícil. Lamentablemente, es un crimen que no necesariamente deja huella. Sí, y allí creo que hay todo un trabajo que hacer para asegurar una ruta de atención temprana. Eso.
de atención, de alarma, de atención, de protección y de seguimiento temprana, que tiene que involucrar todos los sectores. Mire, yo tengo el caso, acá tenemos varios casos de niñas que han sido violadas por miembros de su familia, que las han sometido, digamos, a toda clase de maltrato en el proceso judicial. Sí, a revictimización. Exactamente, y se han terminado suicidando. Sí, porque no hay nadie que las acompañe. O sea, el Ministerio de la Mujer no tiene una psicóloga que se siente con esa niña, que le explique que no es su culpa, que trabaje con ella el tema de las culpas o los resentimientos que tienes a su madre. No hay nadie. Entonces está completamente abandonada. Una de las cosas que estamos haciendo con el Ministerio de la Mujer es cómo podemos fortalecer los SEM, por ejemplo, el Centro de Emergencia de Mujer, porque tengan también un departamento para niños, porque como se tiene un niño no es la misma cosa de cómo se tiene un adulto. Claro. Es un otro tipo de atención, porque es niño. De los SEM, de las demunas, ahora hay demunas en todo el país, pero no tienen bastante personal. Pero no tiene personal capacitado. Ahí también tenemos que intervenir. Eso hace parte de las cosas que vamos a hacer. La otra cosa que está trabajándose en el Congreso, que puede ser una buena idea, es los jueces de familia en el Perú tienen más experiencia con familias, es verdad, pero en la parte civil, es decir, en patria potestad, alimentos, no en la parte penal. Una posibilidad es que los jueces de familia tengan atribuciones penales también para casos que tienen relación con niños. Y eso porque su tratamiento con los niños es mucho mejor, es más cercano, es más rápido. Sí. No sé si ustedes tienen alguna experiencia comparada a nivel mundial. Estamos viendo eso, hace parte del tipo de asistencia técnica que vamos a dar, cómo se puede fortalecer el Poder Judicial, la Fiscalía, para tener gente especializada a atender situaciones penales, como tú estás diciendo, donde niños son involucrados. Exacto. Una de las cosas también que estamos haciendo es ver, tú sabes esto de la cámara Gesell. Hay algunas cámaras Gesell, ¿cómo podemos fortalecer eso? Hay 6 o 7, me parece, pero el problema es que no hay en todo el Perú. Exacto. ¿No es cierto? Y hay, yo leí en Ojo Público, hay un caso de una señora que trae a su hija desde Ayacucho para hacer la denuncia acá, para que vaya a la Cámara Gesell. Hacen todo el trámite, va a la Cámara Gesell, pero le dicen, ¿sabe qué? No somos competentes, regrese usted a Ayacucho. Y en Ayacucho el interrogatorio contra la menor es durísimo, porque todo el tiempo le hacen preguntas absurdas la defensa del violador. ¿No es cierto? ¿Cómo pudiste jugar un partido de básquet después de que te violó? Eso es imposible. Y a este hombre lo absolvieron. Están ahora apelando, pero era clarísima la violación. En el Perú, si no hay un embarazo que prueba por ADN, ¿no es cierto?, que el hijo es del violador, prácticamente es imposible probar la violación. Si no tienes semen, y hoy los violadores utilizan métodos para no dejar semen, simplemente no hay forma de probarlo. Sí, es para eso que es, como estaba diciendo antes, muy importante la acción temprana y también asegurar la cadena de la custodia de las pruebas en todo el percurso. La cadena de las pruebas, por supuesto. Por ejemplo, si una niña denuncia de ser violada, tiene que poder acceder inmediatamente a una ¿cómo dice?, una visita médica. Lo que se encuentra ahí, los médicos tienen que ser capacitados a Le explico, acá en el Perú, que es una cosa bien complicada, solamente puede hacer esa prueba un médico legista. Entonces está prohibido que lo hagan en un hospital del Estado o en un hospital privado, médicos acreditados. Solamente pueden ser los médicos forenses del Ministerio Público. Con lo cual hay que hacer una cola, ¿no es cierto? Tienes que llevar a una niña pequeña, hacer una cola de 3 cuadras, donde hay mujeres golpeadas, hombres acuchillados, es decir, todas las enfermedades y todos los delitos de lesiones graves, leves que pueden haber. Y ese médico somete a esa niña a un examen ginecológico al cual no la han sometido nunca en su vida y que puede ser tan agraviante como el mismo acto de violación, ¿no es cierto? Y las conclusiones de esos exámenes son de terror.
O sea, yo estaba leyendo ayer algunas cosas que decía, esto no puede ser posible. O sea, lesiones antiguas. Ah, ya, entonces la violaban desde que tenía 4 años. Está bien, no, es que no. Pero no prueban que sean del violador. Pero si la niña lo está señalando y el testimonio de la niña no vale nada. No vale nada. Eso es lo más grave, no vale nada. Como el testimonio de la mujer adulta no vale nada en una violación. Eso, esto es así. Por eso la impunidad hace hoy que esa encuesta del 2015 sea perfectamente válida. De cada 5 niñas en el Perú, a una la han manoseado. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, sí, 8:51. Y acá me están haciendo recordar algo que es bien importante y que tenemos que decir los medios de comunicación. Hay un compromiso de los medios de comunicación con la infancia en el modo en que se trata la noticia. Yo ya lo dije en el caso de una joven que murió hace poco en una situación trágica, pero que en realidad murió de manera accidental. Eso se probó después con las autopsias recollidas. Y esta señorita de 16 años tenía todo el derecho a que su dignidad se respete y no fue respetada por los medios de comunicación, como había pertenecido a la Federación Peruana de Vóley. Sacaron su nombre, sacaron su foto, sacaron todo lo que pudieron sacar de su Facebook. Y cuando yo salí con mis normas, ¿no? Con la Constitución, con el Código Civil, porque algunos colegas me decían, no, es que si ya está muerta, no, perdón, te leo el artículo del Código Civil que dice que la gente tiene dignidad después de muerta, ¿no? El código, perdón, del niño y del adolescente. Entonces comenzaron a taparle la carita y a no decir su nombre. Muy bien. En este caso, hay que decir también, en el caso de la niña de la que estamos hablando en esta semana, que nunca he nombrado, busquen todas las grabaciones de este programa, pero jamás he dicho su nombre. Hay que señalar que la ley continúa vigente después de que la niña ha muerto también. O sea, es muy espectacular para los medios de comunicación poner estas historias y de verdad se lucra con la muerte y se lucra con el dolor. Pero la dignidad de las personas no acaba con su vida. La dignidad de las personas continúa después de su muerte. Entonces, ¿por qué las normas protegen a los niños en estos casos? Yo le explico a mis alumnos así. ¿Por qué creen? Entonces siempre hay un debate en clase, ¿no? Porque se estigmatiza a las niñas y niños que han sido violados. Por lo tanto, esta es una información que tiene que ser secreta. Confidencial. Absolutamente confidencial, reservada. Llámela como usted quiere, pero no está hecha para que esté siendo divulgada en los medios de comunicación. Sí, como sabes, hay también, ¿cómo se dice? Le pido que se acerque al micrófono. Sí, claro. Hay también, ¿cómo se dice? Compromiso internacional de los periódicos y de los periodistas sobre cómo se tiene que tratar los diferentes asuntos donde hay niños. Exacto. Incluso estándares internacional sobre eso. Incluso en guerras. O sea, hay un tratamiento a la niñez en medios de comunicación. No lo olvidemos, por favor, que también tenemos parte de la culpa. No se trata, ojo, de desaparecer la noticia para que el victimario, ¿no es cierto?, triunfe en la impunidad y el silencio. Por el contrario. Pero hay que tener un tratamiento en el cual la dignidad de las personas, aún siendo niños, son personas, ¿no es cierto? Hay gente que a veces piensa que los niños son... Hay gente que piensa que no son personas y hay gente que piensa que son adultos enanos. Son sujetos de derecho, como lo ha dicho la Convención de los Derechos de los Niños que Perú ha ratificado. Son sujetos de derecho. No solamente sujetos de derecho, sino beneficiarios de derecho. Yo siempre digo, hay dos aproximaciones, ¿no? No son personas o son adultos enanos. Porque hay que ver los interrogatorios de la Fiscalía, hay que ver los interrogatorios de los jueces. Tratan a niñas de 12, 13 años como si fueran mujeres de 25. ¿Y tú qué hacías ahí, mamita? ¿Y por qué estabas vestida así? ¿Y tú acaso no provocaste al Señor? Niñas de 12 años, ¿cómo es posible si en el Perú debajo de 14 no hay consentimiento alguno? Es violación de todas maneras. Debajo de 14 es violación. Es violación, no hay discusión. O sea, tienes que preguntarle si hubo consentimiento o no. Acá tenemos un problema jurisprudencial bien grave, pero bien grave. Ahora,
Pena de muerte, ¿no? Todos salen a gritar. Ayer, a mí me dio mucha pena, me hubiera encantado participar, pero si la consigna es pena de muerte, yo no puedo participar. La gente cree que ese es un método bueno. Guarda, mira, la pena de muerte nunca ha demostrado de ser un deterrente o de tener como impacto la disminución de los crímenes. Eso no es verdad. Si se aplica bien la ley, que ahora hay cadena perpetua para los casos de violencia sexual a los menores de edad, y si se asegura la impunidad, eso creo que es bastante. No creo que tenemos que ir hasta la pena de muerte. Claramente las Naciones Unidas no promueven la pena de muerte y no tiene un impacto. Y nadie la promueve en el mundo civilizado, no tiene un impacto. Y yo les voy a poner un par de casitos para que ustedes se den cuenta. A ver, el señor de Chiclayo que violaba a su hija. Si hay pena de muerte, la hija tiene que testificar para que a su padre lo fusilen. Es decir, frente a su madre y a sus hermanos, ella será la responsable de la muerte de su padre por el resto de su vida. ¿Ustedes creen que ella va a denunciar? No va a denunciar nunca, pues. Es mucho mejor para los violadores, mucho mejor, porque la culpa que le creas a la víctima es de tal magnitud que no denuncia, pues. Entonces, pónganle el rostro humano a estas historias y traten de entender. Si ya se apaña por motivos económicos, imagínense ustedes lo que se va a apañar si el violador va a ir a la cadalso. Bueno, no sé cómo sería acá. Acá en el Perú, la última vez que se aplicó la pena de muerte fue con fusilamiento, pero y eso fue en los 70s. No se puede seguir hablando de pena de muerte tan impunemente como se habla acá, sin dar un poco de explicación a la gente de que no funciona. Otro asunto que quería preguntarle. Según nuestra información, los actos de violencia sexual contra niños y niñas ocurren en todos los niveles socioeconómicos. ¿Eso es verdad? ¿O solamente los niños pobres son violados? Eso es verdad, no, eso es absolutamente verdad. Los actos de violencia física y los actos de violencia sexual no tienen clase socioeconómica. Claro, en situación de fuerte marginalización, fuerte estrés, puede ocurrir aún con más facilidad, pero de verdad puede ocurrir en cualquier familia. Entonces no hay por qué segregar a la población y decir, no, esto solo le ocurre a los niños pobres. Absolutamente no. Ni a los niños absolutamente anémicos. No, absolutamente. Los niños anémicos también no tienen clase socioeconómica. Hay niños de padres ricos o de padres que están bien que tengan anemia. Es un problema de alimentación que los padres tienen que manejar mejor. Exactamente, o sea, la anemia no tiene clase social, la violación no tiene clase social, las golpizas no tienen clase social. Metámonos. Ahora, sí es verdad que no es una justificación, pero hay un problema cultural cuando se normaliza una conducta. Sí. Es decir, cuando la cultura te dice que es normal pegarle a los niños para que salgan derechos, ¿no? Para que, bueno, un par de correazos para que el chico obedezca. Sí, no, la violencia nunca puede ser normalizada. Eso es un trabajo muy importante que tenemos que hacer en las normas sociales que tenemos en el país, donde la gente tiene que entender a través de un proceso de conocimiento, ¿no? De sensibilización que el castigo físico, el castigo punitivo, el castigo corporal no tiene efecto y tiene que ser, se pueden buscar alternativas de educación con los niños. Por supuesto. Y que más bien tienen efecto contraproducente. O sea, un niño golpeado es un niño que resiente a sus padres hasta la vida adulta, ¿no es cierto? Cuando ya no lo pueden golpear. Entonces, yo creo que sí tiene un efecto contraproducente, destruye la autoestima de los niños y las niñas, la destruye, porque un niño golpeado es un niño que no se siente valorado, y justamente un niño que no tiene autoestima es carne, ¿no es cierto?, fresca para estos desgraciados. Claro, porque como no tiene autoestima, cualquiera lo convence de que ven conmigo, mi amor, ven, vamos si no va a tener la fuerza necesaria. Así es. ¿Por qué no dijiste que no? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y normalmente, lamentablemente, los victimarios
huelen a sus víctimas, ¿no es cierto?, a la cuadra, pues saben perfectamente qué niño es más débil y qué niño es más alzado, más contestón, tiene más ese carácter afirmativo, ¿no es cierto?, es más asertivo, que es lo que hay que hacer para defenderse, ¿no? Así que mucho trabajo, pero yo apuesto mucho a esta generación, a los que tienen entre 20 y 30 años, porque Así. ellos han sido criados ya de una manera distinta y están viviendo en un mundo distinto y no van a hacer no van a cometer los errores de sus padres ni van a ser ciegos, creo yo, a lo que está viviendo el Perú. Entonces, en una o dos generaciones esto termina, pero se necesitan 2 generaciones para cambiarlo. Vaya trabajo. Para nosotros estamos aquí a ver cómo Muy bien, muchas gracias a UNICEF por Gracias a- 50 y tantos años ya de presencia en el Perú, no. Donc, estamos aquí desde el 48, ¿no? 48, 62, Ses- 72 años en el Perú. Y como digo, las tareas fueron cambiando, ¿no? Cuando termina la guerra es darle a los niños huérfanos un hogar. Luego en el Perú se ha trabajado muchísimo en nutrición, con el porcentaje de niños en desnutrición grave que ha habido, y ahora la agenda cambia. Y la agenda cambia porque hay otras materias que también hay que afrontar. Bueno, muy bien, nosotros vamos a acompañarlas. Gracias. María Luisa Fornada, que es la oficial representante de UNICEF en el Perú, ha estado con nosotros.